Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a dar comienzo con este primer encuentro eh, organizado por la Comisión de Alimentos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2, sobre etiquetado frontal de alimentos, sobre la ley número 27.642 sobre promoción de la alimentación saludable. Esta actividad va a estar a cargo de Verónica Franceschini. Verónica es licenciada en nutrición, egresada de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También es profesora universitaria en nutrición y cuenta con una maestría en gestión y asesoramiento pedagógico de las organizaciones educativas de la Universidad Nacional de Rosario. Verónica, bienvenida. Y bueno, ante todo, gracias por haber aceptado la propuesta de la Comisión de Alimentos para compartir con nosotros esta actividad. También quiero agradecerles a todos los que se han conectado, no solo los y las matriculados de nuestro colegio, sino que también aquellos que han llegado a partir de las invitaciones que hemos compartido por intermedio de las facultades y de la FADIE. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Romina Stelowski, que es ingeniera en tecnología de los alimentos y que es la coordinadora de la comisión del colegio. Bueno, Romina, te Bueno, muchas doy gracias, el paso. María, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos desde la Comisión de Alimentos del CIE. La idea es acercar actualización a los matriculados y obviamente también poder brindar esta información al público de interés, como ser universidades y otros centros. Y nos pareció que justamente este era un tema de interés, ¿no? Nos habían llegado también consultas y bueno, nos pareció oportuno poder brindar justamente a través de la Comisión de Alimentos esta ley. La idea es también acercar a los matriculados a la comisión para que traigan sus inquietudes, sus intereses, y así también en el segundo semestre podemos brindar algún otro tipo de actualización o capacitación de interés para los matriculados. Bueno, espero que lo disfruten. Este curso o esta jornada se divide en 2 días, así que bueno, el jueves que viene también lo vamos a compartir. Nos tocó justo previo al feriado largo, pero bueno, por suerte se pudieron conectar. Así que bueno, los dejo con Verónica y espero que lo disfruten. Gracias, Romy. Antes de pasar a Vero, les comento que pueden ir compartiendo las consultas, las inquietudes, las preguntas que tengan desde el chat. Al final de la presentación, Verónica va a responder aquellas preguntas que hayan quedado eh, sin saldar durante su presentación. Así que los invito a que cualquier inquietud o comentario lo vuelquen en el chat del Zoom. Y al final de la presentación, Verónica va a responder. Ahora sí, Verónica, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Romina y Mariela. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, a mí me va a tocar la tarea de explicar un poco esta ley, que es muy extensa, que tiene mucho contenido, por lo tanto hay que tomárselo con calma porque tiene varias normativas que fueron surgiendo desde que se promulgó la ley, y que es importante por ahí ir como paso a paso, porque bueno, hay mucha información y entiendo que todos también tenemos mucha incertidumbre y preguntas y dudas que bueno, que yo trataré hoy de hacer una breve presentación general de la ley, ¿sí? Para después, en la próxima semana, entrar específicamente más que nada en el decreto 151/22, que es específico, el del etiquetado frontal, y en la medida que pueda contestar las preguntas que ustedes le vayan surgiendo.
a modo para empezar y para poner un poco, me parece importante resaltar y poner esta ley en el contexto en el que llega, ¿sí? Más allá de que hace varios años, ¿sí? Más de una década que venimos trabajando y que se viene trabajando desde el sector de la salud en la promoción de la salud, y por supuesto dentro de la promoción de la salud está la alimentación, ¿sí? Esto es debido al incremento exponencial que ha tenido la presencia de patologías, de las enfermedades crónicas no transmisibles, que específicamente se relacionan con la alimentación, ¿sí? Por lo tanto, me parece importante empezar destacando de que la ley, que se llama Promoción de la Alimentación Saludable, abarca varios ejes, más allá de que por ahí el etiquetado frontal es como el eje principal o el más divulgado, ¿sí? Pero que después, cuando ahora vayamos viendo la ley, tiene otros ejes que se desprenden justamente de si los alimentos clasifiquen o no para llevar los sellos, desprende a otras obligaciones y reglamentaciones que no están todas todavía hoy por hoy, sino que seguramente hay que estar atentos porque van a seguir saliendo nuevas normativas que complementen a la ley, que es la base. ¿Sí? También es importante reconocer de que esto no es un hecho, esta ley no es aislada, sino que a nivel mundial el incremento de estas patologías han hecho que los estados empiecen a tomar medidas, ¿sí? Y también es como la primera vez que desde el sector legal, ¿sí? Se empieza, ¿sí? Toma cartas en el asunto y se empiezan en distintos países, y ahora en el nuestro, a sacar reglamentaciones, ¿sí? Y normativas para bueno, evaluar un poco esto de qué, cómo y dónde estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando y cómo repercute eso en nuestra salud. ¿Puedo pasar? Bueno, entonces, en los temas que yo había preparado por ahí para poner un poco en contexto la ley, es el gran cambio de paradigma que estamos haciendo en la alimentación, sobre todo en estos últimos 20 años, cómo fue cambiando la alimentación, que llevó a que tengamos hoy por hoy esta ley, cuáles son estos problemas de salud pública en nuestro país, ¿sí? Y cómo el etiquetado frontal se toma como un instrumento de políticas públicas con la intención de tratar de prevenir y reducir la cantidad de casos de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Hay antecedentes, nuestro país no es el primero, ¿sí? Sino que tenemos ya varios países, principalmente en Latinoamérica, que tienen normas similares a la nuestra. Y después, ya en la semana que viene, que podamos ver en detalle el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, ¿sí? Que es en el que se apoyan varios artículos de esta ley, y ese sistema de sellos y advertencias nutricionales, cómo hay que implementarlas en el envase, ¿sí? de los alimentos. Lo otro que por ahí también me gustaría resaltar, que esta ley por supuesto que va a repercutir en las empresas, en los productores de alimentos, en las pequeñas, medianas empresas o a gran escala, porque toda normativa nueva repercute necesariamente en las distintas áreas de una empresa, ¿sí? Repercute en el sector productivo, en el sector comercial, en el envasado, en el marketing, ¿sí? Por lo tanto, también es importante que se trabajen dentro de las empresas de una manera todos juntos, digamos, interdisciplinaria, donde participen todas las áreas, y en la medida de lo posible, como no somos, por ahí no venimos del rubro del derecho,
tratar siempre de consultar con un abogado, con una abogada, que ellos sí tienen más conocimiento sobre la interpretación de las leyes, para que puedan, que salga de la mejor manera posible, ¿no? Porque por ahí esta ley tiene mucha información, ¿sí? Y a veces uno lee los artículos una vez, 2 veces, ¿sí? Y cuesta, es mucha información que hay que ir interpretándola. Bien, para empezar, voy a empezar por esto que para mí es la base, y a partir de donde nace todo, que es el cambio de paradigma que venimos teniendo en la alimentación. Este cambio de paradigmas ocurre en todo el mundo, ¿sí? Pero básicamente en América Latina, y por supuesto en nuestro país, que incluso nosotros también, a ver, nosotros como consumidores también lo vamos notando, ¿sí? Y el cambio de paradigma radica en que antes, la alimentación, hace 5 décadas atrás o 6, en nuestra base alimentaria primaban los alimentos que se consideran como naturales o que no tienen tanto proceso tecnológico, ¿sí? Después, por supuesto, acá haciendo historia, podemos decir, con la incorporación de la mujer al trabajo, la falta de tiempo, el avance de la tecnología, los nuevos productos alimenticios, ¿sí? Empezaron a ofrecernos una variedad de alimentos, ¿sí? Que tienen características particulares, principalmente por ahí es que son están listos para consumir, o requieren muy poquita manipulación o procedimiento para que se puedan consumir. Entonces, el avance tan grande que hizo la tecnología, ¿sí? Ofreciéndonos variedad, sumado a esto de que nadie tiene tiempo para cocinar, ¿sí? Pasaron a ser la base de nuestra alimentación. Desplazamos o dejamos de consumir alimentos naturales, que requieren, por supuesto, más tiempo de elaboración en la casa, ¿sí? Y la base de nuestra alimentación se volvieron básicamente este tipo de alimentos que vienen en base, ¿sí? Y que tienen esta característica de que la mayoría están listos para consumir. A partir de eso, en el año 2009-2010, se creó un sistema de clasificación de los alimentos de acuerdo al grado de procesamiento. Este sistema, que no sé si lo conocen, es el sistema NOVA, surgió en Brasil, y lo nombro y lo destaco porque este sistema después lo va a tomar el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que es en ese documento, en ese modelo en el cual se apoyan varios artículos de nuestra ley. Entonces, como para poder ir entendiendo, el sistema NOVA clasifica los alimentos solamente teniendo en cuenta el grado de procesamiento. No evalúa nutrientes, sino que evalúa el procesamiento que tengan. Y así los clasifican: alimentos sin procesar, que serían los alimentos naturales o mínimamente procesados, en ingredientes culinarios, y en alimentos procesados y ultraprocesados. Tiene esas 4 categorías, ¿sí? Básicamente, bueno, los alimentos naturales son los que se obtienen directamente de la naturaleza, las frutas y verduras, las legumbres, los cereales, las carnes cuando son compradas en la carnicería, ¿sí? Los huevos, y mínimamente procesados cuando hay solamente un acondicionamiento. Por ahí, para poder identificarlos, los alimentos naturales o mínimamente procesados son aquellos que no tienen no se le añade ningún otro componente, ¿sí? No se le añade ninguna sustancia. Ingredientes culinarios básicamente forman parte de otros alimentos, generalmente no los consumimos nosotros solos, sino como parte de preparaciones, ¿sí? Son la base para construir otros alimentos: los aceites, las harinas, las féculas, la sal, el azúcar y las jaleas,
son denominados por este sistema ingredientes culinarios. Los alimentos procesados, ahí sí son cuando se hace un procesamiento, sí hay una transformación, ¿sí? Como pueden ser las conservas, las latas, los alimentos que están en salmuera, las frutas y verduras que están en salmuera, las frutas en almíbar, las frutas confitadas, etcétera, no sé, el vino, la cerveza, ¿sí? Los alimentos curados, forman parte de entran en este rubro de procesados. Y los ultraprocesados, que son los que más ha crecido el consumo en estas últimas décadas, ¿sí? Son alimentos que básicamente se caracterizan por contener muy poco del alimento en su forma natural, ¿sí? Tienen una adición de nutrientes, ¿sí? Como dentro de esos nutrientes se le añaden grasas, azúcares, sodio, ¿sí? Y tienen la particularidad de estar listos para consumir, ¿sí? Requieren muy poquita o nula manipulación, y acá adentro hay una gran variedad, y la industria alimentaria también nos ofrece y ha crecido la variedad de alimentos que nos ofrecen en el rubro de los ultraprocesados. Los cereales para el desayuno, determinados los jugos, las gaseosas, las galletitas dulces, variedades de productos panificados, las sopas, los fideos, las hamburguesas, las salchichas, los embutidos, ¿sí? La característica que tienen los ultraprocesados, ¿sí? Es que tienen una larga caducidad, tienen una vida útil prolongada, ¿sí? Por supuesto que tienen mayor sabor, son más sabrosos, tienen una hiperpalatabilidad, dan mucho sabor, ¿sí? Eso también genera como cualidades adictivas, ¿sí? Muchas veces nos pasa que abrimos un paquete de galletita, si no tenemos hasta que no lo terminamos, no lo dejamos de consumir, ¿sí? Y también son los que más se publicitan en los medios de comunicación. Por lo tanto, todo el tiempo recibimos información, tanto nosotros, y sobre todo la publicidad va dirigida hacia los niños, hacia las infancias, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay como una supervaloración de estos alimentos, que se caracterizan, como dije anteriormente, por tener un exceso, muchas veces, o el consumo que hacemos nosotros de distintos alimentos ultraprocesados. Ay, no sé si hay alguien que me dijo algo, o es que tiene el micrófono abierto. ¿No? Bueno, se caracterizan por tener este exceso, ¿sí? De los que son denominados nutrientes críticos, o no saludables, ¿sí? Como son los azúcares, la grasa y la sal. Bueno, acá esto está tomado de las guías alimentarias de la población uruguaya, donde se puede ver como en el alimento los distintos ejemplos de procesamiento de los alimentos, donde es fácil identificar que en los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Generalmente tienen muy poco del alimento en su forma natural, o en muchos casos ni siquiera está presente, porque eso se construye a través del agregado de los diferentes aditivos. Y bueno, acá están en las carnes, ¿sí? Lo que serían los alimentos naturales, cuando es procesado, y los ultraprocesados. Bien, nosotros, si bien hace años que los profesionales de la salud venimos alertando y observando, ¿sí? El incremento que hay en las patologías, cómo crece la cantidad de personas con patologías crónicas no transmisibles, y dentro de esas patologías puntualmente el sobrepeso, la obesidad,
la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las dislipemias, que es cuando hay alguna fracción de los lípidos aumentados en la sangre. Y hemos hecho herramientas y sugerencias, de hecho están las guías alimentarias para la población argentina que agrupan los alimentos en grupos, ¿sí? Con una distribución y incentivan a la población a que el consumo de alimentos provenga de fuentes de alimentos naturales o mínimamente procesados, que deberían ser la base de la alimentación. Dentro de esas guías vienen acompañadas de mensajes, hay 10 mensajes, y uno de los mensajes casualmente, y el grupo más pequeñito que deberíamos tener un consumo opcional, es el de este tipo de alimentos, los ultraprocesados, que es el de los dulces y las grasas, ¿sí? Ya esta recomendación viene desde el año 2000, surgieron estas guías y se actualizaron en el 2016, ¿sí? Donde los profesionales de la salud venimos alertando, ¿sí? Del consumo excesivo de este tipo de alimentos, las gaseosas, los amasados de pastelería, los productos de copetín, lo cual yo en esto soy muy... no me gusta decir que hay que prohibir, yo no soy partidaria de prohibir el consumo de ningún alimento, sí por ahí controlar la frecuencia y la cantidad de lo que uno está consumiendo, que eso es lo más difícil de llevar a cabo, ¿sí? Esa conducta de que, por ejemplo, gaseosas se pueden tomar, sí, claro, pero no todos los días. Si las gaseosas son la fuente de líquido, ahí estamos en un problema, ¿sí? Si el consumo se hace esporádicamente y en una cantidad adecuada, no debería ser perjudicial para la salud. El gran problema que tenemos, como les dije recién, es que este tipo de alimentos se volvieron la base de la alimentación. Incluso hay encuestas donde el consumo de este tipo de alimentos en la última década aumentó el 53%. ¿Sí? En desmedro, o lo que dejamos de consumir, es como que se corrió la base de la alimentación y dejamos de consumir alimentos frescos y mínimamente procesados, y los procesados y principalmente los ultraprocesados, se volvieron la base de la alimentación. ¿Sí? De hecho hay encuestas que ya, este es un estudio del CESNI, ¿sí? Que ya viene alertando, el estudio se llama La Mesa Argentina en las últimas dos décadas, y fue analizando cómo fue cambiando nuestra alimentación. Y si bien esto es del 2012, 2013, hace ya 10 años, pero se los pongo para que vean cómo se viene notando el incremento del consumo, ¿sí? Que hacemos cotidianamente de este tipo de productos. El año pasado sacó el CESNI este otro informe, ¿sí? Un documento que se llama La alimentación en la Argentina, donde también, ¿sí? Queda de manifiesto, acá sí son datos más actuales, del 2017, se compara cómo era la alimentación, ¿sí? Cómo fue cambiando, y a través, esta es la evidencia, o sea, de esta manera se corrobora esto que venimos viendo, cómo hemos reducido el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados, pero sí hemos aumentado exponencialmente el consumo de los alimentos procesados y ultraprocesados. Y especialmente, y no es un detalle menor, esto ocurre en la población infantil, básicamente, ¿sí? Donde nosotros hoy por hoy vemos cómo esta alimentación, este consumo excesivo de alimentos que no son de buena calidad nutricional, repercute directamente en el estado de salud. Y que de hecho eso ha hecho que se convierta en un problema de salud pública, ¿sí? Y hoy por hoy aparece esta ley a modo de ayudarnos a los profesionales de la salud a tratar de revertir los datos estadísticos que tenemos de patologías crónicas no transmisibles, ¿sí?
el exceso de ese consumo, el exceso que hacemos de ese consumo de alimentos procesados, y principalmente los ultraprocesados, genera este efecto perjudicial para la salud, ¿sí? Porque se alteran las señales de la saciedad, ¿sí? Hace que uno no sienta la necesidad de estar lleno, ¿sí? Generan adicción, generan hiperpalatabilidad, o sea, dan mucho excesivo sabor a los alimentos. Por supuesto que hay mucha publicidad, son los que más se publicitan en los medios de comunicación, ¿sí? Y ese consumo excesivo de este tipo de alimentos que hacemos promueve que también, como los alimentos tienen nutrientes, hagamos un consumo excesivo de estos nutrientes que se denominan críticos, porque son los que van a predisponer a la aparición de distintas patologías, ¿sí? ¿Cómo influye ese consumo excesivo de ese tipo de alimentos que hacemos? Bueno, el aumento del peso corporal, ¿sí? Mayor riesgo de hipertensión arterial, de problemas cardiovasculares, de diabetes tipo 2, ¿sí? Caries, inflamación intestinal, el aumento de las fracciones lipídicas en la sangre, de las dislipemias, el colesterol, los triglicéridos, los HDLs. Y acá vemos cómo van creciendo a lo largo de los años, ¿sí? La población, ¿sí? Va manifestando el aumento de estas patologías crónicas en la población, ¿sí? El aumento de la obesidad. Esta encuesta es la encuesta nacional de los factores de riesgo, ¿sí? La última se publicó en el 2018, ¿sí? Y ya en esa encuesta vemos como el aumento de las patologías crónicas, ¿sí? El exceso de peso, el aumento de la obesidad, ¿sí? El aumento de la presión arterial, el aumento de la glucemia elevada en sangre, y de la glucosa en sangre, cómo se viene aumentando. Son datos realmente alarmantes, ¿sí? Otra encuesta, que fue la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se publicó en el 2019, también tiene datos alarmantes, donde la malnutrición por exceso, y dentro de la malnutrición por exceso está el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Afecta al 13,6% de los niños y niñas menores de 5 años, al 41% de los niños, las niñas y los adolescentes entre 5 y 17 años, al 61,6% de los mayores de 18 años. Es decir, son datos muy elevados que tenemos que tratar de revertir, porque las enfermedades crónicas no transmisibles son la primer causa de muerte en nuestro país, ¿sí? O mejor dicho, la segunda causa. La primera son los accidentes de tránsito, y la segunda son las patologías, las enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de ese grupo la obesidad, la diabetes, las patologías cardiovasculares, patologías respiratorias, la hipertensión, todas se relacionan, o uno de los mayores predisponentes es el consumo de alimentos, ¿sí? La calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Y este aumento de estas patologías, ¿sí? Es un problema a nivel mundial, no es que pasa solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, que han hecho que los países empiecen a tomar medidas, ¿sí? Y a través de legislaciones, o sea, del dictado de diferentes leyes, ¿sí? Empezar a tratar de controlar o tratar de revertir esta situación de salud pública por el aumento desmedido de la cantidad de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Como referencia en América Latina, ¿sí? En América Latina ya hay varios países que han implementado principalmente el etiquetado frontal, ¿sí? Estos sellos en el envase de los alimentos.
Chile fue por ahí el país pionero. En el 2012 promulgó la ley que se terminó ya en el 2016, se terminó de implementar. Después le siguió México, Perú, Brasil, Uruguay, es uno de los últimos países, y bueno, a partir del año pasado nosotros también ahora tenemos una ley que estamos ahora en la instancia de la aplicación, ¿sí? En las estadísticas o los primeros datos, porque es relativamente nuevo, no hace muchísimos años que los países tienen reglamentadas estas leyes. Chile por ahí fue el primero, y si bien la ley o el apartado de la ley del etiquetado frontal de advertencia en ningún momento prohíbe el consumo de ningún alimento, solamente, como el nombre dice, advierte, ¿sí?, la presencia de, ya ese simple hecho de advertir de que el alimento venga con un sello de advertencia, ha ayudado a disminuir el consumo, ¿sí?, principalmente de las bebidas azucaradas, que por ahí es uno de los alimentos de mayor consumo habitual en la población, sobre todo en la población infantil, ¿sí? Y también, por supuesto, ha llevado a la industria a que mejore el perfil, que mejore la calidad nutricional de los alimentos que ofrece, ¿sí? Que mejore la calidad para justamente no tratar, o tratar de tener la menor cantidad de sellos posibles. Bien, bueno, este videito no anda, lo tratamos de probar hoy con las chicas, pero por ahí se los dejo para que lo miren. El videito se llama El sabor de la mentira, es un videito muy cortito de 3 minutos, que lo hizo una organización civil que se llama Consciente Colectivo, y que por ahí de manera resumida explica la importancia de por qué es importante esta ley para nosotros en nuestro país. ¿Sí? No, como no funciona, yo lo voy a pasar, pero ahí tienen el nombre, si ustedes lo buscan en YouTube, principalmente, ahí ¿Querés lo que pueden vea ver. de presentarlo? ¿Cómo? ¿Querés, Romina soy. Vero, ¿querés que vea de compartirlo? Ah, quizás vos lo podés compartir. María, me tenés que habilitar para compartir. Y primero, Vero, Sí, deja de compartir dejo vos yo. tu pantalla, primero Claro. vos, y ahora Romy, ahora sí, vos estás habilitada para compartir. Esperen que quiero ver si tengo el audio bien. Seguro sabías que la azúcar es muy alto. ¿Sabías que existen muchos más lugares de los que pensar? Por ejemplo, acá y acá. De hecho, la azúcar aparece desplazada en 6 nombres distintos. Mira, ¿vos qué sabés? Esta cosa se parece a lo anterior. Parecen estaciones saludables, pero no sabes que está todo en azúcar. ¿Sabías que el yogur tiene 8 cucharadas de azúcar? Según la Organización Mundial de la Salud, un adulto sano no debería comer más de 6 cucharadas por día. El consumo de azúcar genera distintas enfermedades. Tenemos hoy tasas de distintas con diabetes tipo 2, enfermedades que padecen adultos mayores luego de una larga vida de mala alimentación. ¿Sabías esto? Y sabes por qué no lo sabías. No lo sabías porque es información sanitaria. Hasta no le va a poder a tu hijo o hija cuando crees que lo estás alimentando en realidad estás perjudicando. Si con un yogur estamos comiendo 8 cucharadas de azúcar, nuestro resultado de azúcar y también todos los días en la historia. ¿Entendés que las cosas se mueven de una manera de las plantas se mueren por la mala alimentación. Es el monstruo más grande de todos. La mala alimentación es la principal causa de las enfermedades crónicas, cáncer, por las enfermedades respiratorias,
alimenticias provocan 640 muertes por día solo en Argentina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2. ¿Vas a quedarte sentado? Hay muchos países que quieren transformar esta realidad. Por eso, hoy quiero hablar de la ley de etiquetado frontal. Esta ley es el primer paso para poder cambiar nuestra situación, sobre todo en nuestra niños y los padres. Este proyecto tiene 3 pasos. Se etiqueten con sellos de advertencia todos los productos comestibles y dulces tengan un exceso de algunos azúcares, grasas o sodio. Que se dejen de vender estos productos en las escuelas, las aprendan a comerse de lugar. Y además no puedan ser publicitados por resultados y por páginas. La ley de circunstancias y Pero sí como ¿por qué me están discutiendo? Porque las marcas están presionando para que esta ley no se apruebe. Pero nosotros nos dejamos que esta misma es un negocio. Porque si lo retiramos, no tendríamos que hacer. Y nos alimentaríamos muchas cosas. Mamá, papá, ¿dónde están las galletas? Con estos perritos compran uno de un salud. Pero, ¿sabes qué? Yo entendí el problema que tienes. Todavía estás jugando. Estos son los diputados y las diputadas que deben votar la ley y tienen que legislar en favor de la salud de 45 millones de personas. Pero hoy corremos el riesgo de que el Ministerio de Salud y Agricultura, a través de la CIC y resolución conjunta, establezcan un etiquetado confuso y eficiente que evite una regulación de las publicidades y la venta de estos productos buenos. La ley se tiene que votar y aprobar tal como está, sin modificaciones, porque fue elaborada por expertos y expertas y basada en evidencia científica libre de conflictos de interés. Pero no son solo los diputados y las diputadas los que pueden hacer algo, también políticos. Ya, actual Congreso Fundador, vamos a poder ver cuál es la posición de cada uno de ellos por Twitter, Facebook o mandar un email. Claro, hagamos algo. Yo digo que hay que compartir estudios para que llegue a más personas. Porque si no necesitamos, no podemos comer sin decir, no podemos escribir sin internet. ¡Ey! Despertate, sabiduría consistente, posible y ahora. Bueno, por ahí está La tuya o la tuya. En los últimos días. esta ley, ese videíto fue hecho antes de que se votara, cuando había esa gran discusión, que todavía no sabíamos si se iba a aprobar, por eso tiene esa última parte, pero por ahí es una manera, está bastante gráfico de esta situación que yo les acabo también de contar. Bien. Todo eso fue como para poner en contexto a la ley, ¿sí? Para que ustedes por ahí sepan de por qué se sancionó esta ley en Argentina y por qué es importante esta ley, ¿sí? Que no es en contra de la industria alimentaria, sino que lo que busca básicamente es el derecho primero a la información, ¿sí? Información que sea clara, sencilla, sobre todo para los consumidores que no se desenvuelven o que no tienen conocimientos de alimentos, como por ahí nosotros sí, los profesionales que estamos en el rubro, que nos es fácil leer un etiquetado, un rótulo, sino para el ciudadano común, el que no tiene conocimientos, pero que por lo menos puede identificar, ¿sí?, si los alimentos tienen exceso de estos nutrientes, que son los nutrientes críticos, los más perjudiciales para la salud. Ahora bien, entremos a la norma, entremos a la ley, que la ley es la 27.642, fue sancionada el 26 de octubre del año pasado, ¿sí? La ley se llama Promoción de la Alimentación Saludable porque no solamente va hacia el etiquetado frontal, sino que también es una ley integral porque tiene otros aspectos, ¿sí?, y otros puntos de importancia, sobre todo para el abordaje desde la salud pública,
y que también son importantes destacar. Entonces, bien, como para poner en claro, la ley se sancionó en octubre, se publicó en el boletín oficial en noviembre, el 12 de noviembre, y entró en vigencia el 20 de noviembre del 2021. Esta ley, ¿sí?, en marzo de este año, ¿sí?, a través de un decreto reglamentario, que es el decreto 151/22, ¿sí?, ahí es donde se reglamenta la ley, ¿sí? Se aprobaron, ese decreto tiene 2 anexos, el anexo 1, que es la reglamentación de la ley, y el anexo 2, que está todo lo referido a la tipología, a la normativa gráfica, sobre específicamente sobre el etiquetado frontal, y ese decreto fue publicado el 23 de marzo en el boletín oficial, y también ahora en abril, ¿sí?, precisamente el 11 de abril se publicó en el boletín oficial, hay una disposición de ANMAT, ¿sí?, que es la 26.722, ¿sí?, que a través de esa disposición, ANMAT crea el sistema de sellos de advertencia, que es la calculadora, ¿sí? También regula cuáles son las funciones. ¿Sí? Por lo tanto, para entender y comprender la ley, es importante que sepamos que ya hay 3 normas a la fecha, ¿sí? ¿Pueden saliendo nuevas normas? Sí, claro. Es muy probable que sigan saliendo nuevas normas que amplíen lo que dice la ley. Lo importante por ahí, para poder entender todo esto, es que siempre tratemos de ir desde la base, que es la ley, los 24 artículos de la ley es la base. Después se sacó el decreto reglamentario que amplía información sobre la ley, sobre determinados artículos de la ley, ¿sí?, y las disposiciones de ANMAT, ¿sí? Es importante que uno vaya haciendo esa progresión, ¿sí?, sobre todo a la hora de interpretar, que vayamos siempre desde la ley, partamos desde la ley, el decreto reglamentario y después las disposiciones de ANMAT, ¿sí? Porque tanto el decreto reglamentario como las disposiciones de ANMAT amplían o aclaran o detallan los artículos, lo que ya está mencionado en la ley, ¿sí? Eso como primer punto. Al día de la fecha, a hoy, hay 3 normas, ¿sí? Uno tiene que consultar la ley, la 27.642, el decreto reglamentario que amplía básicamente el artículo 4 y el artículo 5, que son los del etiquetado frontal de advertencia, y después las disposiciones de ANMAT, ¿sí? En cuanto a los objetivos de la ley tiene 3 objetivos, y en eso es bastante clara, ¿sí? Los objetivos están en el capítulo 1, en las disposiciones generales, ¿sí? Y los 3 objetivos están en 3 incisos, el inciso A, B y C. Lo primero es que el primer objetivo es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible sobre los alimentos envasados y bebidas analcohólicas que se comercializan en el país. Claro. No sé si... Bien, ese es uno de los objetivos. El inciso B determina que el objetivo de esta ley es advertir a las y los consumidores sobre el exceso de componentes, que son los nutrientes críticos, como el azúcar, el sodio, las grasas saturadas, las grasas totales y las calorías, brindando información clara, oportuna y veraz a los consumidores
conforme lo provee la Ley de Defensa al Consumidor. Y el tercer objetivo de esta ley, el último, el inciso C, es promover la prevención de la mala nutrición y la reducción de las enfermedades no transmisibles. Es decir, los objetivos están previstos en el artículo 1, son 3, y no es que la ley solo tiene como finalidad regular el etiquetado frontal, sino que este tipo de etiquetado y la inclusión de esos sellos de advertencia van a determinar otros tipos de restricciones, pero además la norma no regula solo el etiquetado, sino la búsqueda, el desarrollo y el reconocimiento y la garantía del derecho a la salud y a una alimentación saludable, y a una alimentación adecuada. En cuanto a Claro. los sujetos obligados a cumplir con esta norma, en el artículo 3 de la ley se especifica, ¿sí? Es bastante amplio el concepto de quiénes son las personas o los sujetos obligados a cumplir con esta ley, ¿sí? Y ahí especifica que todos aquellos que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden a envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano en todo el territorio de la República Argentina, tanto de forma física o electrónica. Es decir, acá la norma establece un concepto amplísimo de quiénes son los que tienen que cumplir la ley, ¿sí? Esto aplica al que produce, al que fabrica, al que elabora. Por ahí esa palabrita que elabora es importante para los que elaboran para terceros, ¿sí? Es decir, el concepto de los sujetos obligados a cumplir la norma es muy amplio, y hay que ver a cada uno en qué lugar está, ¿sí? Para determinar si está obligado o no a cumplir con esta ley. En el artículo, en cuanto a cuáles van a ser los alimentos que van a llevar estos sellos de advertencia, ¿sí? La ley es muy clara en el artículo 4, ¿sí? Dice, y esto es un concepto que es importante que se entienda, ¿cuáles van a ser los alimentos que pueden ser alcanzados por estos sellos de advertencia? Son los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente, ¿sí? Comercializados en el país y cuya composición final exceda los valores previstos en la ley para los denominados nutrientes críticos o el valor energético. Esto es importante que quede claro. ¿Qué alimentos son los que yo voy a observar o voy a poner bajo la lupa para ver si van a llevar sellos o no? Todos los alimentos y bebidas envasados en ausencia del cliente. Eso es clave tenerlo en cuenta. Que sean listos para consumir, que se comercialicen en el país, y además que la composición final de ese alimento exceda los valores de alguno de los nutrientes que se denominan nutrientes críticos. Esto lo aclaro porque por ahí los alimentos de uso industrial exclusivo, ¿sí?, no aplican para esta ley, ¿sí? No aplican porque los alimentos de uso industrial no están listos para consumir, ¿sí? Son para producir otros alimentos que son los que van a estar listos para consumir. Tampoco aplica para los alimentos que se proporcionan o que se venden en los locales gastronómicos, porque los alimentos que se venden en los locales gastronómicos no están envasados, ¿sí? Por lo tanto, esto es clave que se entienda cuáles van a ser los alimentos que tienen que llevar sellos, los que sean envasados en ausencia del cliente,
y que por supuesto se comercialicen en Argentina, porque si es un productor que elabora alimentos, pero los exporta, ¿sí? está inscripto como exportador, esos alimentos que se vendan para otros países no van a llevar sello. Profe, yo el último punto no lo entendí, ¿no me lo explicás de nuevo, por favor, resumido? Sí, ¿a cuál punto? A lo que estaba diciendo recién, justo me perdí porque, bueno, ¿Esto? me diste un segundo. ¿Cuáles son los alimentos que van a ser observados, ¿sí? O que hay que mirar con una lupa para ver si van a llevar sello o no? Para hacer como una distinción sobre las generalidades de todos los alimentos, ¿cuáles son los que hay que observar para ver si es factible que tengan que llevar sellos? Claro, claro. ¿Cuáles son? Los alimentos y bebidas analcohólicas, no las bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque acá no las nombran. Son peligrosas las bebidas alcohólicas, claro. ¿Sí? Envasados en ausencia del cliente, ¿sí? Que el cliente no está presente, comercializados en el país y cuya composición final, el resultado final, excede, ¿sí? los valores previstos para alguno de los nutrientes críticos, que son los nutrientes factibles de llevar sello. ¿Sí? ¿Cuáles son los nutrientes y los sellos? Los nutrientes críticos, también la ley los nombra, son los azúcares, ¿sí? Si hay un reporte que ahora después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es el punto de corte para determinar si ese alimento tiene exceso en azúcares, en grasas totales, en grasas saturadas, en sodio o en calorías? ¿Sí? Esos son los sellos. Los sellos tienen que ser octógonos negros con letras mayúsculas, en blanco, ¿sí? Hay un orden, esto por ahí lo vamos a ver en la próxima clase, donde veamos bien específicamente el perfil de nutrientes de OPS, que es de donde se toman los puntos de corte para determinar si ese alimento tiene exceso en alguno de estos nutrientes críticos, ¿sí? Este sello tiene que estar colocado en la cara principal del alimento, ¿sí? En el margen superior derecho, y el orden tiene que ser este que está en este gráfico, ¿sí? Esto es importante, el orden de los sellos, ¿sí? Eso está en la normativa, en el decreto, en el 151/22, ¿sí? Primero hay que citar el exceso de azúcar, después el de grasas totales, grasas saturadas a continuación, sodio y calorías, ¿sí? Y también después vamos a ver que se indican, ¿sí? Cómo es las opciones para colocar los sellos. Lo que sí es importante es que el tamaño del sello tiene que ser el equivalente al 5% de la superficie del envase de la cara del alimento, ¿sí? No puede ser, no puede ser inferior al 5% del tamaño de la superficie del paquete, del envase, ¿sí? Eso es, y tiene que estar en la cara principal. En el caso de que sea una botella, que por ahí no tiene una sola cara principal, tiene que estar en todas las caras que aparezca la marca, ¿sí? Porque por ahí en las botellas pasaba que se puede colocar de un lado y después darse vuelta, sobre todo en las góndolas, ubicarse con el sello para atrás. Por lo tanto, tiene que estar en tantas caras principales donde está la marca, entonces las botellas, determinadas botellas llevan de las dos caras el sello. Además de estos sellos de advertencia, que son los que determinan que ese alimento tiene un exceso de alguno o de varios nutrientes críticos, lo otro que también determina esta ley, ¿sí? Que en el caso de contener edulcorantes, ¿sí?
el envase tiene que contener una leyenda precautoria. Esa leyenda tiene que colocarse por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda contiene edulcorantes, no recomendable en niños. ¿Sí? Todos los alimentos envasados en ausencia del consumidor que se comercialicen en el país y que sean listos para consumir, que agreguen algún tipo de edulcorante, no importa si el edulcorante es nutritivo o no nutritivo, pero tiene que llevar esta leyenda, que es una leyenda precautoria. ¿Sí? Contiene edulcorante, no recomendable en niños. Esta leyenda puntualmente se pone porque el consumo de alimentos dulces de sabor dulce predisponen a, el sabor dulce es un sabor muy marcado que tenemos, pero sobre todo en las infancias, que es la etapa donde se crean los hábitos alimentarios, incentivar el consumo de alimentos dulces es un hábito insalubre, porque eso después ocasiona o predispone a la aparición principalmente los alimentos dulces de diabetes. ¿Sí? Entonces, consumir excesiva cantidad de el sabor dulce termina siendo nocivo para la salud. Otra leyenda precautoria que también hay que considerar es hay que declarar es si los alimentos contienen cafeína. ¿Sí? En aquellos alimentos que contengan cafeína, el envase tiene que contener una leyenda, también por debajo de los sellos de advertencias, que indiquen contiene cafeínas, evitar en niños. ¿Sí? Entonces, tanto los sellos o los octógonos negros como estas leyendas precautorias, en el artículo 4 y 5 principalmente de la ley, los menciona, ¿sí? Y después en el decreto 151, en los dos anexos, amplía mucho y da mayor detalle e información, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Bien, en cuanto a, entonces, como para poner en claro y que no, a ver si entienden bien. Si la pregunta es, ¿todos los alimentos que se comercialicen en el país van a tener que llevar sellos? No. Solamente aquellos alimentos envasados en ausencia del cliente que se comercialicen en el país y cuya composición final presente exceso en alguno de los valores, que provee la ley para los nutrientes críticos. ¿Cuáles son los nutrientes críticos? Azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. ¿Sí? Lo mismo para los alimentos que se importen. Los alimentos que vengan de otro país y se comercializan en el territorio argentino, tienen que, si presentan un exceso de algún nutriente crítico, o si tienen en su composición agregado algún edulcorante o cafeína, tienen que llevar o el sello de advertencia o la leyenda precautoria. Los alimentos que están exceptuados, ¿cuáles son los que están exceptuados de llevar sellos? En la ley, en el artículo 7, los nombra puntualmente, son 4 los que nombra la ley, ¿sí? No entran, ¿sí? El azúcar común, los aceites vegetales, la sal de mesa y las frutas secas. Esos 4, de acuerdo al artículo 7 de la ley, están exceptuados, ¿sí? No aplica ver si van a tener sellos o no. Eso dice el artículo 7 de la ley, y después cuando en el decreto reglamentario, en el anexo 1, en el artículo 7, amplía, ¿sí? Y además de esos 4 alimentos, se amplía, ¿sí? Exceptúa a todos los suplementos dietarios, a los alimentos que se consumen, que son para un propósito médico específico, y a los alimentos de fórmulas lácteas para lactantes hasta 36 meses. ¿Sí? Es decir, estos
7 tipos de alimentos no van a llevar sellos, por más que en la composición final tengan algún exceso del nutriente crítico. ¿Sí? Quedan exceptuados, no entran en la valoración, ¿sí? No van a ser observados para ver si tienen que llevar o no sellos. El artículo 8, este sí es importante no pasarlo por alto, por eso lo puse en otro color, porque acá sí esto va a repercutir en todos los alimentos envasados, ¿sí? La declaración obligatoria de azúcares, ¿sí? En el artículo 8 es muy claro y dice que tanto los alimentos como las bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente, que deban llevar información nutricional conforme a las normas específicas del Código Alimentario Argentino. Por lo tanto, acá hay que remontarse al capítulo 5 del Código Alimentario Argentino, donde está el rótulo de los alimentos envasados, ¿sí? Todo alimento que en el capítulo 5 tenga la obligatoriedad de declarar la información nutricional, la tabla de información nutricional, va a tener que declarar ahora la cantidad de azúcares totales y azúcares añadidos, ¿sí? Lleven o no sellos, ¿sí? Independientemente de los sellos de advertencia, por eso a partir de este artículo se va a modificar el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino, porque la declaración de azúcares va a ser obligatoria para todos los alimentos que queden obligados de llevar rótulo en el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino. ¿Me explico? Esto queda claro, independientemente o no que lleven sello. Este artículo puntual, el 8, alcanza a todos los alimentos. Por ejemplo, el aceite, que no tiene azúcares, va a tener que agregar la columna en la información nutricional, ¿sí? Abajo de carbohidratos, desglosar en azúcares totales y azúcares añadidos. Por supuesto que puede tener la expresión 0 o no contiene cuando contenga cantidades menores o iguales a 0,5 gramos por porción, ¿sí? Pero esto es importante destacarlo, porque esto sí va a modificar el capítulo de rotulado del Código Alimentario, ¿sí? ¿Queda claro esto o no? Sí, yo tengo una duda que, bueno, la puse en el chat. Y es si la miel, por ejemplo, tiene que tener, entonces no está exceptuada. La miel no está exceptuada de llevar de ser observada para ver si tiene que llevar el rótulo. No está exceptuada la miel. Tiene que observarse y ver si califica, ¿sí? Para llevar, si tiene un exceso de azúcares, para el caso de la miel, ¿sí? Para declarar. No entra dentro de las excepciones. Lo mismo pasa con las grasas animales, por ejemplo, la grasa bovina, porque están las grasas vegetales solamente exceptuadas. Claro, solamente las grasas, los aceites vegetales están exceptuados. Exacto. Perfecto, perfecto. Bien. En cuanto a las prohibiciones en aquellos alimentos que tengan que llevar al menos un sello, ¿sí? Las prohibiciones en el envase de esos alimentos que los alcance la ley con al menos un sello, un octógono, esto de las prohibiciones en los envases, básicamente el artículo 9,
¿sí? El artículo 9 determina que aquellos alimentos que presenten al menos un sello de advertencia, ya sea por exceso de un nutriente crítico o por exceso en el valor de calorías, en el valor energético, en el envase no pueden presentar, por un lado, información nutricional complementaria, es decir, esa información que acompaña, que es agregada en el rótulo del alimento, indicando, por ejemplo, que es fuente de alguna vitamina o que está fortificado con algún mineral, que es bajo en sodio, que es fuente de omega, ¿sí? Esa información, las claims, la información nutricional complementaria, no va a poder llevar el alimento que tenga al menos un sello, ¿sí? Además, también está prohibido la inclusión de logos o frases con el patrocinio o el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles, ¿sí? Y también, por tercero, el inciso C dice incorporar, está prohibido en el envase incorporar personajes infantiles, animaciones, dibujos, deportistas, mascotas, la entrega de obsequios, de premios, de regalos, participar o auspiciar eventos, concursos, eventos deportivos, musicales, espectáculos culturales, teatrales, ¿sí? Aquellos alimentos que lleven al menos un sello tienen prohibido estos tres, cualquiera de estas tres situaciones, ¿sí? Declarar información nutricional en el mismo envase. Por ejemplo, un alimento que tenga un sello de exceso en sodio no puede tener la leyenda rico en omega 3 o fuente de omega 3 o fortificado con vitaminas. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Bien, en cuanto a la publicidad, la promoción y el patrocinio, que este es otro de los ejes, ¿sí? Un eje puede ser el etiquetado frontal y los sellos de advertencia, otro eje es la publicidad, ¿sí? Porque aquellos alimentos que clasifiquen para llevar algún octógono negro, algún sello, también se regula en la misma ley la publicidad, la promoción y el patrocinio, ¿sí? De aquellos alimentos y o bebidas analcohólicas con al menos un sello, ¿sí? Se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, ¿sí? Tienen prohibido resaltar en la publicidad, está prohibido resaltar declaraciones nutricionales, las claims, ¿sí? Que destaquen alguna cualidad positiva o nutritiva de los productos en cuestión, a fin justamente de no promover la confusión respecto de los aportes de nutrientes que tiene, porque si bien se puede publicitar que esta vitaminas, al llevar un sello no va a poder resaltar en la publicidad ninguna propiedad nutricional. Deben visibilizarse o enunciarse en su totalidad, si se hacen publicidad, los sellos de advertencia que correspondan a ese producto en cuestión cada vez que el envase sea expuesto, ¿sí? Debe poderse identificar y aparecer el exceso de nutrientes críticos que tiene, y también, como nombré recién, para el envase tienen prohibido incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, deportistas, mascotas, entregar premios, auspiciar eventos, participar en concursos o auspiciar juegos deportivos, eventos musicales, teatrales. Bueno, es amplio la cantidad de cosas que están prohibidos de hacer.
Y el otro eje fundamental es este de la promoción de la alimentación saludable en los establecimientos escolares. El artículo por ahí 11 y 12 hace hincapié en esto. El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria. O sea, se tiene que incorporar la educación alimentaria nutricional como materia en los establecimientos educativos de los 3 niveles, nivel inicial, primario y secundario. Y en el artículo 12 hace referencia a los entornos escolares donde aquellos alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o tengan alguna leyenda precautoria, ¿sí? Como contiene cafeína o contiene edulcorante, no pueden ser ofrecidos, comercializados ni publicitados en los establecimientos educativos, ¿sí? En ninguno de los niveles. No se pueden vender ni tampoco se pueden entregar en los distintos programas alimentarios. Por ahí no se pueden utilizar estos alimentos que contengan al menos un sello. En cuanto a las disposiciones complementarias y finales, el Estado Nacional va a priorizar de igual conveniencia, ¿sí? De acuerdo a la forma que se establezca la reglamentación, quiénes van a hacer las contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con los sellos de advertencia, y el sistema de etiquetado de advertencia dispuesto en el artículo 5 de esta ley debe hacerse en forma separada e independiente de las declaraciones de ingredientes o información nutricional que están establecidas en el Código Alimentario Argentino, precisamente en el capítulo 5, que es el referido al rotulado de los alimentos envasados, ¿sí? Es como que en el envase van a convivir dos sistemas distintos. Por un lado, la reglamentación que tenemos en el Código Alimentario, que es la que está vigente, del rotulado de los envases, el rotulado, sobre todo la información nutricional, ¿sí? Que en el rótulo, en el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino, es obligatorio declarar los nutrientes por porción, ¿sí? Y por 100 gramos o mililitros, con el equivalente a la medida casera. Y acá los sellos de advertencia se rigen por el perfil de nutrientes de la OPS. Por lo tanto, en un mismo, esto es importante que quede claro, en un mismo paquete van a convivir dos sistemas. El de la regulación que viene vigente, la del capítulo 5 del Código Alimentario, donde está el rotulado, y ahora se agrega a partir de esta ley, se agregan los sellos de advertencia o las leyendas precautorias, ¿sí? Que tienen otros parámetros, ¿sí? A considerar, que es el que estipula el perfil de nutrientes de la OPS. ¿Sí? En un mismo envase van a convivir dos sistemas diferentes de clasificación y de denominación. En cuanto a los plazos, ¿sí? Las disposiciones establecidas en la ley tienen que cumplirse en un plazo no mayor a 180 días, ¿sí? Desde que entró en vigencia. Las micro, pequeñas pymes pueden pedir prórroga, ¿sí? Tanto las pymes como las cooperativas de las economías populares y los proveedores de productos del sector de la agricultura familiar, que son los que están definidos en el artículo 5 de la ley 27.118, no pueden exceder el límite de implementación en un plazo no mayor a los 12 meses, ¿sí? De entrada en vigencia, con posibilidad sí de pedir prórroga, en este caso de que el sujeto obligado sí pueda justificar los motivos pertinentes. En cuanto a eso, en
en el ANMAT, en las disposiciones del ANMAT, además de ya estar la calculadora para el cálculo de los nutrientes críticos, también están los pedidos de prórroga. Es un trámite que se hace donde uno ya tiene las opciones cargadas, y en ese caso cada empresa o cada pyme sí va a escoger la opción que considere se justifica para el pedido de prórroga. Considerando los límites de las prórrogas, que son distintos si son empresas no pymes, ¿sí? Los plazos son más cortos, ¿sí? El límite para solicitar prórroga para las grandes empresas es hasta el 20 de julio de este año, ¿sí? Y la primera etapa, o sea, los sellos, los deberíamos empezar a ver cumplido a partir del 20 de agosto, ¿sí? La finalización de la prórroga, si se solicitara prórroga, la prórroga finalizaría en febrero del 2023, y para la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa, porque la aplicación de los sellos puede ir en etapas, ¿sí? La segunda etapa culmina el 20 de mayo del 2023 para las grandes empresas, y para los envases retornables también esa es la fecha, el plazo máximo, ¿sí? Para que los envases esté expuesto el sello el 20 de mayo del 2024. Para las pymes, ¿sí? Las empresas que se encuadran en esa denominación, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los proveedores del sector de la agricultura familiar, hay mayores plazos, ¿sí? Ellos pueden solicitar prórroga, incluso el límite para solicitar prórroga va a ser hasta enero del 2023, ¿sí? La primera etapa, o sea, la obligatoriedad de los sellos, va a ser a partir de febrero del año que viene, el 2023. Si en el caso de que se pidan prórrogas, ese periodo de prórroga finaliza en agosto del 2023, y la segunda etapa, la implementación de la segunda etapa, es a partir de noviembre del 2023, y el plazo máximo, ¿sí? Como son 2 años, si bien se puede pedir prórroga, pero la prórroga uno la puede solicitar en la primera etapa o en la segunda etapa, ¿sí? Si uno la utiliza en la primera etapa, después se reduce el tiempo, porque en total, hasta ahora no hay ninguna normativa que marque lo contrario, de acuerdo a la disposición que hay hoy por hoy, son 24 meses el plazo máximo, ¿sí? Hasta el momento no ha salido ninguna normativa que amplíe los tiempos, las disposiciones, ¿sí? Bueno, otras disposiciones complementarias es aquellos alimentos y bebidas analcohólicas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia, no se tienen que retirar del mercado, ¿sí? Pudiendo permanecer a la venta hasta que se agote el stock, ¿sí? No es necesario retirarlos del mercado, y también se encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del Código Alimentario a efectos de poder adecuar las disposiciones a esta ley. Sobre todo, acá el pedido de modificación básicamente es para esta incorporación en la información nutricional del desglose de los azúcares, que hasta este momento no era obligatorio declarar, discriminar los carbohidratos. Solamente con poner carbohidratos en el rótulo, en la información nutricional, era suficiente. Ahora, sí, a partir de esta ley, hay que desglosar los carbohidratos totales y los azúcares añadidos, ¿sí? Que hasta este momento no era obligatorio. Bueno, hasta aquí la primera
parte. No sé si me quieren hacer, no sé si se entendió algo, díganme primero. O si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, se entendió, se entendió. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Dale, Luis. Bueno, la primera es lo de la superficie que tiene que tener el sello relativa a la superficie del envase. Bien. Suponemos un envase cilíndrico, es el total del cilindro, la superficie del cilindro, ¿es cierto? Exacto. De hecho, ahora en la próxima clase lo vamos a ver para ver cómo se calcula, sobre todo en las botellas cilíndricas, ¿sí? Cómo se calcula, porque la norma establece que no tiene que ser inferior al 5%. Por supuesto, también después hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones cuando el envase es inferior, ¿sí? Es muy chiquito. Claro. Como ha pasado con el rotulado de los envases en el capítulo 5, ¿sí? Cómo se van a llevar esos sellos si el envase es muy pequeño, ¿sí? Eso está previsto y está específicamente en el anexo 2 de la disposición 151, para sobre todo cómo calcular el tamaño en lo que sea cilíndrico y cuando la superficie es menor a 10 centímetros cuadrados. ¿El 5% es por sello o por el total de sellos? Por sello. Por sello. Está bien. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con la independencia del rótulo, según el capítulo 5 del código, con respecto a la nueva ley. ¿Se pueden incorporar los sellos, no sé, sticker, autoadhesivos, independientes al rótulo que ya se viene utilizando? Tiene que ser algo indeleble, o sea, que no se pueda, que esté visible, en un lugar visible y que no se pueda despegar. Como un rótulo, es una Es como etiqueta un autoadhesiva. rótulo. Exacto, esto va a llevar a que se tenga que modificar el packaging, ¿sí? Modificar el envoltorio, porque Claro, el tema es el stock de etiqueta. Claro, siempre lo que dice la ley, que lo que ya esté hecho en stock, digamos, previo a la sanción de la ley, puede venderse sin ningún problema. No me refiero al producto elaborado, me refiero al stock de etiquetas o de envases y preimpresos. Si el alimento no salió a la venta, digamos, sino que lo tenés en tu fábrica. No, tengo el envase, un stock de envases tan alto que ese stock de envase me puede alcanzar para 2 años. Claro. ¿Cómo Lo que tenés que logramos? modificar es la etiqueta. Está bien, pero... Incorporar en esos plazos, tenés distintos plazos para incorporar en el diseño de la etiqueta de ese envase, sí aplican los sellos. Sí, Está bien, sí. o sea, puedo usar el mismo envase preimpreso, estamos hablando de un envase plástico impreso. Sí, el envase sí, porque Le lo que puedo importa incorporar los rótulos, digamos, autoadhesivos. Ah, claro, sí, Al sí, cuerpo del envase. al cuerpo del envase, sí. Está bien. Bueno. La semana que viene sí vamos a ver por ahí puntualmente los nutrientes, los puntos de corte para ver si califica o no para que se lleven sellos, y la manera tipográfica de cómo se tienen que ubicar de acuerdo a la cantidad de sellos que tenga que llevar, porque hay un orden, ¿sí? Que uno puede optar por hay 2 o 3 opciones de cómo incorporar los sellos de acuerdo también al diseño de las etiquetas. Sí está claro ya en la ley que tiene que estar en la cara principal, en el margen superior derecho del envase, en la cara principal. Ese es el lugar que se le asignan a los sellos, y seguido a los sellos las leyendas precautorias. En el caso que el alimento no lleve sello, pero lleve leyenda precautoria, como contiene edulcorante o contiene, también es el margen superior, siempre parte del margen superior derecho. Bueno, Verónica, Romy, si no hay más consultas, los esperamos para el próximo encuentro, el jueves próximo.
acceden con el mismo usuario, el mismo ID, el mismo código de Zoom en el jueves 23 a las 18. Bien, amor, por suerte estamos acá, tranqui, así que... Bueno, gracias Verónica, todo muy claro, la verdad que es interesante este tema, supongo que después, bueno, cada uno tendrá sus casos particulares y lo trabajarán, ¿no? con la autoridad sanitaria pidiendo las prórrogas correspondientes. Pero bueno, entonces en la otra sesión vamos a ver bien lo específico de cómo se ubican los octógonos, etc. Bien. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.